Bueno, la siguiente ponencia la voy a presentar yo, así que me transformo por un momento dejo mi rol de moderador y paso al rol de ponente. Esta presentación va a cambiar un poco de tercio. Hasta ahora hemos tenido dos presentaciones dedicadas al grafeno producido por métodos químicos, y aunque lleva en el título también la palabra químico, depósito químico de grafeno, es un poco diferente. Bueno, en primer lugar, me gustaría en esta charla presentar las ventajas que tiene el grafeno crecido por depósito químico en fase vapor, qué aplicaciones en principio tiene, y a continuación presentaré los principios de esta técnica, cuáles son los principios que rigen el crecimiento del grafeno y también cuáles son la típica caracterización Raman que utilizamos para conocer sus propiedades. A continuación pasaré ya a describir el trabajo que estamos realizando en el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, aquí en la Universidad Politécnica, de crecimiento de capas de grafeno en sustratos planos, la transferencia desde los sustratos metálicos que utilizamos hasta un sustrato orbitario y a continuación también el crecimiento en sustratos tridimensionales. Bueno, antes que nada me gustaría hacer una pausa para analizar cuáles son las técnicas de fabricación que existen. ¿Me escucháis bien? A ratos. Bueno, en primer lugar podemos hacer una clasificación dependiendo de si las técnicas son lo que se llama de arriba abajo o de abajo a arriba. Es decir, si partimos de un compuesto más complejo que el grafeno y por alguna técnica conseguimos reducirlo y llegar hasta el patrón fundamental, hasta el grafeno, o bien las técnicas contrarias, que serían de abajo arriba, en las que utilizamos directamente una fuente de carbono para crear el grafeno. Bueno, la primera técnica que me gustaría presentaros es la que dio lugar al premio Nobel, que es la más simple de todas, y que por exfoliación mecánica del grafito, utilizando una lámina de celo, aplicándola sobre un grafito natural de alta calidad, podemos ir produciendo un peeling, es decir, ir soltando capas del grafito y depositándolas en otro sustrato hasta conseguir aislar una única capa. El siguiente procedimiento sería desenrollar un nanotubo de carbono, es decir, crecer de alguna manera, alguna técnica, un nanotubo de carbono y luego con mucho cuidado desenrollarlo para formar grafeno. En ambos casos, como veis, tendríamos nanoestructuras, o en el caso de la exfoliación mecánica, capas relativamente pequeñas. Y para aumentar el tamaño, pues existe la técnica de la exfoliación química, que acabamos de ver varios ejemplos presentados por González de su funcionalización. En este caso ya esta es una técnica muy importante, en la que ya nos permite tener cantidades de grafeno relativamente grandes, aunque tendríamos que lidiar luego con problemas de agregación, como ya se ha mencionado, de los platelets o pequeños copos de grafeno que se forman. Bueno, si lo que queremos es tener una capa continua, que para muchas aplicaciones es imprescindible, pensar en aplicaciones fotónicas o electrónicas, necesitamos aplicar otras técnicas que nos permitan obtener capas continuas, eléctricamente continuas y con propiedades homogéneas. Una técnica que se ha desarrollado sería utilizar monocapas autoensambladas, que se conoce como SAM. En este caso sería una monocapa, pero formada por moléculas relativamente grandes, que luego han de ser tratadas para que dejen atrás únicamente el carbono y generar nuestra película continua de grafeno. Esto es posible, pero es relativamente complejo y laborioso. Otro método, un poco más sencillo, consiste en la grafitización del carburo de silicio. Si partimos de un sustrato de una obra de carburo de silicio, que se utiliza, por ejemplo, en algunas aplicaciones electrónicas, podemos, a alta temperatura y presión, sublimar el silicio y dejar únicamente una capa de carbono que forma nuestro grafeno. Sin embargo, pues este mecanismo también es caro y únicamente sería aplicable en el caso de estructuras donde el dispositivo final vaya a utilizar un sustrato de carburo de silicio. ¿Qué otras técnicas hay? Bueno, pues como os mencionaba, en vez de las técnicas de arriba abajo, podemos utilizar técnicas de abajo arriba.
En este caso, la más común que se suele utilizar en industria de semiconductores sería la epitaxia por haces moleculares, en este caso a condiciones de ultra baja presión. Podemos utilizar células de material que emiten nuestra fuente de carbono y este carbono se ordena en la superficie generando un patrón de grafeno perfecto. Sin embargo, esta técnica es cara, relativamente lenta y sería útil tener una técnica bastante más rápida. Y aquí es donde entra en juego el depósito químico en fase vapor, que es en lo que me voy a centrar yo en esta charla, y que tiene además de la ventaja, además de poder trabajar a presiones relativamente altas, incluso a presiones un poco ligeramente inferiores a presión atmosférica, tiene la ventaja de que nos permite obtener grafeno no solo en capas planas, ¿de acuerdo?, como sería en este caso y como en el caso de las técnicas anteriores, sino que nos permite también recubrir estructuras tridimensionales casi de cualquier forma. Y esto le confiere una ventaja importante. Bueno, como os decía, dependiendo del tipo de sustrato que utilicemos para el depósito químico en fase vapor, podemos acabar teniendo una estructura plana, crecida típicamente en un foil o en una lámina que ahora veremos que es de cobre, o podemos obtener una estructura tridimensional. Por ejemplo, si utilizamos esta estructura porosa de tipo foam o una especie de espuma o Scotch Brite, parecida al Scotch Brite que tenéis en casa, podemos recubrir sus paredes con grafeno y obtener una estructura tridimensional. De esta manera podemos utilizar esta técnica para distintas aplicaciones. En el caso plano, por ejemplo, pensad en aplicaciones optoelectrónicas, electrónicas, fotónicas, plasmónicas, que luego tendremos una charla sobre ello. Y en el caso tridimensional podríamos, por ejemplo, realizar dispositivos que utilicen electrodos, como por ejemplo en almacenamiento de energía, compuestos, estructuras compositas, materiales funcionales, sensores, etc. Bueno, ¿cuál es el fundamento de la técnica del depósito químico en fase vapor? Bueno, pues aquí tenéis un esquema de lo que sería el proceso. Fundamentalmente lo que hacemos es introducir nuestro sustrato en una cámara, controlar la presión, eliminar cualquier traza de oxígeno. Para ello utilizamos un gas reductor, típicamente hidrógeno. Y una vez que nuestro metal está suficientemente caliente y limpio de cualquier traza de oxígeno, lo que hacemos es introducir un material precursor. Un material precursor es un gas, típicamente metano, que contiene el carbono que queremos depositar sobre nuestra capa. Una vez introducido el precursor, se produce la disociación de la molécula y los carbonos se difunden en la estructura de cobre y del metal en general, y cuando se produce un descenso abrupto de la temperatura, lo que ocurre es que el grafeno o el carbono segrega a la superficie, formando una monocapa de carbono, o lo que conocemos como grafeno. Bueno, podemos utilizar distintos sustratos para este proceso, todos los casos metálicos que actúan como catalizadores. En el caso del níquel, aquí tenéis un resumen de lo que ocurre. El níquel tiene una solubilidad de carbono baja, pero en comparación con el cobre, por ejemplo, todavía relativamente alta. En este caso lo que ocurre es que el carbono difunde en la estructura de níquel y cuando baja la temperatura podemos tener una capa o más capas, dependiendo de las condiciones de la cámara. En el caso del cobre, sin embargo, el proceso catalítico está muy controlado por la superficie. Dado que la solubilidad del carbono en este caso es mínima, 2 órdenes de magnitud menor que en el caso del níquel, el carbono no difunde en el volumen del material, sino que se queda en la superficie. Y los átomos de carbono procedentes de la disociación de las moléculas de metano siguientes, lo que hacen es, con la temperatura que tienen, moverse hasta el frente donde crece el carbono. De esta manera lo que tenemos es una única capa de carbono que crece sobre la superficie. Bueno, como hemos visto ya en las charlas anteriores, la caracterización Raman es muy específica de este material, nos da mucha información acerca de las propiedades estructurales y de la calidad del material. Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería el patrón Raman de una muestra pristina, es decir, libre de defectos, con las bandas que se han mencionado G y 2D, y en el caso inferior sería una muestra con defectos, donde aparecen los picos D y D'.
Bueno, voy a pasar estas bandas, que ya se han hablado de ellas. El pico 2D también nos da información, además de la información que nos da la relación de intensidades de los picos G y 2D, en cuanto al carácter monocapa del grafeno. El pico 2D o la banda 2D nos proporciona además información de cuántas capas tiene nuestro grafeno. Es verdad que os hemos mareado un poco con que si el grafeno es únicamente una monocapa o pueden ser más tipos. En general, estrictamente hablando, el grafeno es una única capa, pero es verdad también que el grafeno bicapa, tricapa, de múltiples capas, incluso podríamos decir hasta 10 capas, tiene propiedades específicas. Entonces, el grafeno estrictamente es una capa, pero también el grafeno bicapa es muy interesante, el tricapa, etc. Y este tipo de patrones nos permiten identificar cuál es el material que tenemos. Dependiendo del ajuste que podamos hacer de nuestro pico 2D, en términos de las lorencianas que utilizamos para el ajuste, podemos llegar a determinar si nuestro grafeno es monocapa, bicapa o tricapa. ¿Cómo? Bueno, pues aquí veis, por ejemplo, que el grafeno tiene una banda de este tipo, serían dos bandas acopladas y tenemos dos monocapas de grafeno, de manera que podemos tener una transición desde cada uno de estos conos de Dirac hasta los complementarios, de manera que en el caso de la bicapa tendríamos 4 posibilidades. Estas 4 posibilidades se representan aquí como 4 lorencianas y nos indicarían que el proceso es bicapa. Si fuese una tricapa, tendríamos 6 picos. ¿Qué ocurre? Que toda esta caracterización tiene un límite. Por ejemplo, si llegamos a 4 capas, tener un número tan grande de lorencianas te permitiría ajustar casi cualquier curva. Así que de manera práctica, 4 capas es ya indistinguible de un apilamiento de grafeno de 4 o más capas. Bueno, además, esta técnica nos permite conocer cuál es el tipo de apilamiento que se está produciendo en nuestro grafeno. Así, por ejemplo, esto sería el caso, ocurriría en un apilamiento perfecto de tipo AB. Sin embargo, si tenemos una muestra desorientada, nuestras propiedades medidas a través del espectro Raman cambiarían. Y bueno, aquí tenéis un típico caso en el cual para grafeno monocapa tenemos un ratio de intensidades entre el pico G y 2D mayor de 2. En el caso bicapa sería del orden de 1, pero sin embargo, si tenemos, bueno, el caso bicapa AB, pero sin embargo, si tuviésemos una bicapa desorientada, esta relación de intensidades sería de nuevo mayor de 2. Y entonces necesitaríamos un parámetro extra que sería el ancho de las curvas para poder identificar qué tipo de grafeno tenemos. Bueno, vamos a pasar ahora a ver brevemente cuáles son los mecanismos de crecimiento. En el primer caso, en el níquel os he comentado que el carbono se difunde en el volumen del material y luego segrega en la superficie cuando la temperatura se reduce. Esto se ha demostrado mediante técnicas de etiquetado mediante isótopos de carbono y se ha comprobado que, por procedimientos de etiquetado, que el resultado concuerda con estos dos procesos. En el níquel, si introducimos de manera secuencial isótopos de metano conteniendo carbono 12 y carbono 13, dado que ambos se difunden en el volumen, cuando bajamos la temperatura ambos contribuirán al grafeno y aparecerán de manera completamente random, arbitraria, ocupando posiciones arbitrarias en la capa de grafeno. Sin embargo, si realizamos el mismo procedimiento en el cobre y hacemos esta secuenciación del crecimiento, podemos ver claramente cómo esa secuenciación se transfiere a la estructura de grafeno, obteniendo zonas de carbono 12, carbono 13, carbono 12, etc. Esto es lo que se ha observado experimentalmente en estas curvas de Raman, obtenidas en este precioso cristal monocapa de grafeno, que crece con esta estructura de flor casi fractal, y en la que en el centro se observa una segunda capa, que está creciendo a partir del centro de nucleación que ha dado lugar al primer cristal. Bueno, de nuevo la secuenciación de esos isótopos se transfiere al protón Raman, con máximos y mínimos en el pico asociado al carbono 12, pero ese mismo patrón se observa también en la bicapa que crece en el centro. ¿De acuerdo? Aquí lo veis en esta pequeña ampliación de esta zona interior. Y bueno, si ampliamos en esa zona,
podemos ver claramente lo que está ocurriendo. La primera zona creció con carbono 12 y las siguientes empezamos a meter carbono 13, da lugar a estas franjas. Pero aparentemente parece que esa segunda capa no está creciendo sobre la superficie de la primera, sino por debajo. Y esta tesis se comprobó utilizando un experimento sencillo, que fue coger esta estructura y aplicarle un plasma ligero de oxígeno. Este plasma de oxígeno lo que hace es generar defectos en la estructura, y estos defectos se observan en el patrón Raman, en este pico de aquí. Obviamente, se observa que ese pico corresponde al carbono 12, es decir, que la capa superior es carbono 12 y por tanto la capa inicial del crecimiento estaba producida por carbono 12 y la bicapa que crece a continuación está generándose debajo de la primera. Es decir, que los carbonos producto de la disociación del metano no crecen sobre los carbonos de la primera capa de grafeno, sino que se difunden a través de la interfaz entre la primera capa de grafeno y el sustrato de cobre y empiezan a crear esa bicapa desde debajo. Bueno, en el caso del níquel ya os he comentado que es un proceso más de volumen y se ha comprobado también que las fronteras de grano tienen una influencia muy importante. Tened en cuenta que estos metales suelen ser policristales y en el caso del níquel pues se ha visto muy claramente cómo en las fronteras de grano se produce un crecimiento del mayor número de capas de grafeno en comparación con estructuras monocristal. Bueno, vamos a pasar a ver ahora algunos resultados de grafeno crecido en la Escuela de Telecomunicaciones, en el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología, donde disponemos desde hace un poco más de un año de un reactor de tipo de pared fría. Este reactor, ¿qué significa que sea pared fría? Pues significa que los elementos calefactores que nos permiten calentar nuestro sustrato se encuentran dentro de la cámara, de manera que podemos concentrar el crecimiento en la zona que nos interesa, en nuestro sustrato, y no, digamos, desperdigar el crecimiento por todas las paredes de la cámara. Este reactor tiene dos calefactores, uno se encuentra situado bajo el sustrato y uno en la parte superior, junto con una estructura de tipo ducha, a través de la cual se introducen los gases. Esto nos permite introducir los gases ya a la temperatura deseada, evitando inhomogeneidades, de manera que lleguen ya calientes a la superficie. Bueno, aquí tenéis una imagen de un proceso de crecimiento in situ, en este caso a 935 grados centígrados. Aquí tendríais un esquema de cómo es la estructura. Aquí tendríamos nuestra oblea situada sobre el sustrato inferior y justo debajo de esta estructura de ducha. Y bueno, el sustrato que utilizamos típicamente es una oblea de silicio recubierta de una fina capa de cobre que nos permite una calidad de cobre óptima. Y en este caso podemos ver que el espectro Raman nos confirma que tenemos un grafeno monocapa y de muy buena homogeneidad. Bueno, esta homogeneidad la hemos comprobado a través de todo el ancho de la oblea y, como veis aquí, haciendo pasos midiendo Raman en pasos a través de los ejes de la oblea, podemos comprobar que la calidad del grafeno es muy buena. Bueno, como os comentaba, el grafeno por CVD necesita un sustrato metálico que actúa de catalizador, pero obviamente muchas aplicaciones finales necesitan un sustrato dieléctrico. Es decir, que necesitamos de alguna manera transferir nuestra capa de grafeno desde el sustrato original utilizado para el crecimiento hasta el sustrato final donde haremos nuestro dispositivo. Es decir, este proceso se denomina transferencia, típicamente se realiza de manera estándar por un proceso manual, que es simple, pero que tiene algunos problemas. Bueno, el procedimiento es básicamente introducir nuestro grafeno en un líquido que ataca el cobre. Previamente hemos cubierto nuestro grafeno con un polímero para evitar que cuando eliminemos el metal el grafeno se nos arrugue, porque tened en cuenta que va a ser una única capa de carbono. ¿Problemas de este proceso? Bueno, pues requiere a alguien con cierta experiencia. El proceso es sencillo, pero como muchos procesos sencillos es fácil hacer una transferencia, pero una transferencia mala. Para hacer una buena transferencia hace falta bastante experiencia. Y como todo proceso manual, tiene problemas de reproducibilidad, se puede introducir strain, deformaciones, se pueden dejar restos, etc. Bueno, para evitar esto, en el ISOM hemos desarrollado un sistema automático de transferencia que sigue más o menos los pasos del sistema manual, pero que no requiere la presencia de una persona, evitando todos los problemas asociados a la manipulación.
En este caso, el sistema se basa en dos ideas fundamentales. Una es la manipulación del grafeno, de la membrana de grafeno puramente fluídrica, de manera que ninguna mano con unas pinzas o con un sustrato intermedio va a coger el grafeno, la membrana de grafeno, y la va a transferir de un vaso a otro, sino que es este sistema, mediante bombas peristálticas, el que cambia los líquidos. Desde el líquido del comienzo, que ataca el cobre o el níquel, hasta el proceso de dilución para eliminarlo y posteriormente depositar la membrana ya liberada de metal sobre el sustrato final. La otra idea esencial de este sistema es que utiliza repulsión electrostática para centrar nuestro sustrato en el sistema. Aquí veis una ampliación del tubo que contiene la membrana, que se ha tratado con unas películas autoensambladas, de manera que se ha provisto a la superficie interna de la misma carga que va a tener la membrana de grafeno, ¿de acuerdo? De manera que una vez que situemos la membrana de grafeno va a haber una repulsión entre la membrana y las paredes del contenedor. Y esto nos permite que durante todo el proceso la membrana se encuentre centrada y finalmente obtengamos este tipo de membrana transferida ya a un sustrato útil para una aplicación, en este caso silicio recubierto de óxido de silicio. Tengo que mirar el tiempo, o alguien me lo... Bueno, una vez que tenemos transferido nuestro material, podemos hacer dispositivos eléctricos para medir sus propiedades, sus características eléctricas. En este caso se han realizado transistores sobre estos sustratos de silicio, con óxido de silicio, y se ha comprobado que las características eléctricas del material transferido automáticamente son mucho mejores que las transferidas manualmente. En esta gráfica, que no sé si conseguís ver bien, veis las distribuciones de movilidad electrónica en dispositivos fabricados en la misma muestra, en un caso transferido manualmente y en otro transferido automáticamente. También podemos ver cómo la cantidad de dopaje inintencionado producido por restos en el proceso es menor en el caso de la transferencia automática. Bueno, estas mismas conclusiones han sido corroboradas por métodos ópticos, estudiando la relación entre las frecuencias de los picos 2D y G, y convirtiendo esos datos, transfiriéndolos o transformándolos a una base que nos relacione ese shift o ese desplazamiento en las frecuencias en términos de la deformación, en este caso de tipo tensora, y del dopaje. Y en ambos casos vemos que las muestras transferidas automáticamente presentan menor dopaje, es decir, menor contaminación no intencionada, y menor deformación que el caso de las transferidas manualmente. Bueno, una vez visto cómo podemos crecer sobre sustratos planos y transferirlo a un sustrato orbitario donde queramos fabricar casi cualquier tipo de dispositivo electrónico o optoelectrónico, os voy a presentar ahora cómo podemos fabricar también estructuras de grafeno, monocapa o de múltiples capas en estructuras tridimensionales. Bueno, aquí tenéis una comparación de la calidad del grafeno crecido sobre la oblea de cobre que os he presentado antes, que sería el caso izquierdo, comparado con la calidad del grafeno que crece en una espuma de cobre, es decir, el sustrato que os he comentado que es como un Scotch Brite. Como veis, ambas curvas son muy parecidas. Existe un pequeño pico de defectos en el caso del foam y el pico 2D es ligeramente más ancho. Esto indica que hay una mayor inhomogeneidad, pero aún así la calidad es muy buena. ¿Y la inhomogeneidad de qué depende? Bueno, pues en el caso del foam de cobre, el material es altamente policristalino, de manera que hay cierta variación de las características, a pesar de ser grafeno monocapa en todos los casos, aparece un mayor número de defectos, por ejemplo, cuando estamos cerca de una frontera de grano, en comparación cuando estamos, por ejemplo, en zonas dentro de los granos. Bueno, en espumas de níquel podemos conseguir resultados parecidos, pero en este caso el níquel tiende a proporcionar un mayor número de capas. Y en este caso veis cómo variando la temperatura de crecimiento desde 600 a 800 grados podemos pasar desde un grafeno nanocristalino con un pico de defectos muy grande hasta un grafeno de pocas capas con apenas defectos y hasta un grafeno ya
que sería de muchas capas, es decir, que tendería a una estructura de tipo grafito ultrafino. Las mismas conclusiones se obtienen si estudiamos, por ejemplo, por SEM, cuál es la cobertura y el aspecto de nuestras muestras. Así, por ejemplo, en el caso nanocristalino, podéis ver aquí, por ejemplo, en esta imagen de alta magnificación, cómo no tenemos un monocristal de grafeno, sino que tenemos pequeños cristales y una cierta rugosidad. A 700 grados, que es nuestra temperatura óptima, tenemos una cobertura bastante buena y ya tenemos cristales, tenemos un monocristal o de una o pocas capas, donde podemos incluso, no sé si llegáis a apreciarlo, podemos ver incluso algunas arrugas en el grafeno. Bueno, de nuevo hay bastante influencia de las fronteras de grano, pero bueno, como voy mal de tiempo ya voy a saltar esta parte, simplemente deciros que observamos una correlación entre los granos cristalinos del policristal que utilizamos como template, como base para nuestro crecimiento, con la calidad del grafeno que depositamos y que podemos analizar a través de Raman. Bueno, ya para concluir, espero haberos convencido de que la técnica de depósito químico por fase vapor o CVD es una técnica muy versátil que nos permite sintetizar un grafeno de muy alta calidad en zonas muy extensas, es decir, podemos crear una lámina muy grande, incluso se ha llegado a demostrar láminas de 30 pulgadas, y que nos permite fabricar tanto láminas delgadas en estructuras planas como recubrimientos de grafeno en estructuras tridimensionales. El crecimiento del grafeno es un proceso catalítico que depende mucho de la naturaleza del metal. Hemos estudiado cómo varía el caso de cobre y níquel y en el que influye también bastante la policristalinidad del sustrato y las fronteras de grano. Y por último, os he mostrado un sistema de transferencia automática del grafeno que nos permite obtener material de mucha mayor calidad que por procedimientos estándar de tipo manual. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta. Has hecho alguna referencia justo al final. Para mí la gran pregunta sobre el CVD es el tamaño de las láminas, ¿no? Es decir, está demostrado en tamaños pequeñitos, hablabas de pulgadas. ¿Tú crees que es o será posible hacer de una manera viable, técnica, económicamente, etcétera, láminas de grafeno por CVD arbitrariamente grandes? Sí, en principio, bueno, nuestro reactor es de 4 pulgadas, luego nuestro crecimiento está limitado a ese tamaño. Si tenemos un cristal de buena calidad, podríamos crecer hasta un monocristal de esas 4 pulgadas. La industria ha demostrado ya que por CVD es posible incrementar el tamaño hasta las 20. Samsung ha demostrado ya estos tamaños, incluso una transferencia de tipo rollo a rollo. Es decir, que tecnológicamente el CVD permite escalar el crecimiento, en principio, sin límite. El límite vendría un poco por el diseño de una cámara de un tamaño muy grande. Pero en principio no hay limitaciones de la técnica al crecimiento de estructuras muy grandes. Y lo único, en cuanto a tamaño de grano, pues lo que hay que hacer es mejorar la calidad del sustrato metálico que se utiliza para el crecimiento para que el grafeno pueda tener la misma calidad que la que tenía en origen el sustrato metálico. La cámara se puede en principio escalar sin ningún problema, tendría un coste, pero como te digo, Samsung tiene ya una línea de trabajo en 20 pulgadas. Con una cámara en la que se introduce el sustrato metálico de manera continua en un rollo, pero es capaz de, en la zona activa del crecimiento, depositar grafeno en una estructura de 20 por 20. Has mencionado justamente la forma de producir este grafeno, que es necesario recubrir el grafeno con un polímero. La pregunta es, primero, ¿qué tipo de polímero? Y luego, una vez que me imagino que por etching disuelves o eliminas el metal, que será ultrafino, ¿no?, lo que tienes por debajo, luego lo depositas. ¿Y qué pasa con ese polímero de nuevo? Porque Sí, he olvidado mencionar algunos detalles del procedimiento. En principio,
El polímero que utilizamos es PMMA, pero puede ser otro tipo. Únicamente la función principal del polímero es permitir mantener la estructura plana del grafeno una vez que eliminemos el sustrato metálico que hay debajo. Entonces, en principio podemos usar PMMA, pero es posible utilizar otro tipo de polímeros. Una vez que la estructura, la membrana de grafeno con el PMMA se deposita sobre el sustrato final, entonces podemos eliminar esta capa de polímero que hemos utilizado para la transferencia mediante un disolvente orgánico de tipo acetona, por ejemplo. Y en este caso pues, se puede utilizar una disolución de acetona o se puede utilizar también gas de acetona para hacer una limpieza aún más fina. En último extremo la pregunta iba dirigida porque nosotros tenemos interés en funcionalizar grafeno de manera diferente por cada una de las caras. Entonces tenemos que ir, de hecho ya hemos hecho alguna prueba en poner grafeno sobre un sustrato sólido, que podría ser ese polímero, funcionalizarlo, disolver a continuación ese grafeno y si lo hacemos reaccionar químicamente de manera eficaz y rápida, en fin, a lo mejor lo podríamos funcionalizar con estructuras diferentes que se complementasen. Imagínate un sistema dador por un lado, aceptor por otro lado y tendríamos el grafeno como sistema pi o cosas así. Entonces no sé si estaríais en disposición de pasarnos material de este. Bueno, la idea parece muy interesante. Podríamos pensar en algún tipo de colaboración y facilitaros alguna muestra o intentar utilizar una muestra funcionalizada, hacerle la transferencia y devolverosla para que pudieseis hacer una caracterización adecuada. Bueno, creo que vamos muy tarde. Hemos ido acumulando retraso y bueno, vamos a continuar.